Bueno, buenas tardes chicos. Lo que vamos a empezar a ver hoy es función cuadrática. Viene muy relacionado con lo que vimos clases anteriores. Estuvimos viendo las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Cómo resolver las incompletas y las completas. Bueno, la función cuadrática tiene la misma forma, digamos, que las ecuaciones de segundo grado completas, ¿sí? Ven que tenemos acá la forma general. Esto f de x hace relación a función en base a x, ¿no? Función. Que es lo mismo si a esa f de x la llamamos y, ¿sí? A eso hace referencia a función. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Los mismos tres términos al ser completa. Tenemos el término ax cuadrado, lo vamos a llamar término cuadrático. El término bx, término lineal. Y el término c, que no está acompañado por x, es el término independiente. Bueno, va a pasar lo mismo que con las ecuaciones de segundo grado. A, b y c puede ser cualquier número real, pero a va a tener que ser distinto de 0. Ya que si a es 0, se me anula el término cuadrático y deja de ser una función cuadrática. Bien, bueno. La gráfica de este tipo de funciones, ustedes el año anterior estuvieron viendo función lineal. La función lineal, su gráfica ¿qué era? Una recta, ¿sí? En este caso, la función cuadrática, su gráfica va a ser una parábola, ¿sí? Que igualmente yo de eso les voy a mandar imágenes de cómo quedan los gráficos, ¿sí? Va a ser una parábola, que también, bueno, ahí se va a aclarar si la A es positiva, la parábola va a ir hacia arriba. Si la A es negativa, la parábola va a ir hacia abajo, ¿sí? Eso igual lo voy a detallar con imágenes, se los voy a mandar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a ver las raíces de una función cuadrática. Repito lo mismo. En la función lineal habían visto que una raíz de una función lineal, ¿qué era? En qué puntos la gráfica corta en el eje X. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso, los puntos de corte, ¿sí? De esta función con el eje X. ¿Ven? Yo se los voy a mostrar en gráficos. Ven por ejemplo acá. Perdón, esta no. Ven por ejemplo acá, en este gráfico, ¿cuáles serían las raíces? Estos dos puntos, ¿sí? Es donde el gráfico, donde la parábola corta en el eje X, ¿sí? Por ejemplo, acá la raíz que tenemos es este punto, ¿sí? Raíces va a ser eso, el punto de corte en el eje X. Bueno, ¿cómo las vamos a calcular? Con la fórmula que estuvimos viendo para resolver las ecuaciones de segundo grado completas, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula. Así que yo, por ejemplo, si digo, dada la siguiente función, ¿no? Tenemos y igual 2x cuadrado más 2x menos 4, ¿sí? Dada esta función, calcular las raíces analíticamente, ¿sí? Analíticamente, que sería con un procedimiento. Lo que vamos a usar entonces es la fórmula, repito, esta fórmula que vimos la clase anterior. Identificamos, ¿no? ¿Quién sería A? En este caso, el número que acompaña al x al cuadrado va a ser el 2. La B va a ser también 2, ¿sí? Y la C, el término independiente, el menos 4. Tomo el menos, ¿sí? Bueno, reemplazan en la fórmula, como hicieron para las actividades de la clase anterior, y nos termina dando que una x1, ¿sí? Va a ser 1 y x2 va a ser menos 2, ¿sí? Bueno, no explico, no hice el reemplazo, digamos, porque esto ya lo estuve explicando. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa? En esta función, las raíces, ¿cuáles van a ser? 1 y menos 2, ¿sí? Va a ser donde corta la gráfica, va a cortar en el eje X, en el punto 1 y en el punto menos 2, ¿sí? Ahora, de entrada, si yo quisiera saber si va a cortar en dos puntos,
si va a cortar en un punto o si no va a cortar al eje X. ¿Cómo lo puedo averiguar? Bueno, analizando el discriminante, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar discriminante? Discriminante, vamos allá y lo llamamos con así, con este triángulo, ¿sí? Va a ser lo que está solo analizando lo de adentro de la raíz, ¿sí? Analizando solo lo de adentro de la raíz, yo voy a saber si va a cortar en 2 puntos, va a cortar en un solo punto o no va a cortar, ¿sí? Entonces el discriminante va a ser el b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando esos 3 casos que puede pasar, ¿sí? A ver, si el discriminante, el ejemplo, si el discriminante es mayor a 0, ¿qué va a pasar? Va a tener raíces reales distintas. Ahora lo voy a dar con un ejemplo, ¿sí? Entonces, si el discriminante es mayor a 0, va a tener raíces reales distintas. Entonces, a ver, vamos a ver el siguiente caso. Tengo la función x cuadrado más 4x más 3. ¿Sí? Bueno, entonces, para analizar el discriminante, repito, para calcular las raíces, ¿sí? Uso toda la fórmula completa. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero analizar el discriminante, es decir, analizar cuántas raíces va a tener esa función, solamente que voy a utilizar esta parte de la fórmula, ¿sí? Entonces, dada esta función, a ver, analizo el discriminante, ¿sí? Sería, esto va a ser igual a ¿qué? Como dijimos, b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Entonces, a ver, reemplazo. Según esta función, la b, ¿cuánto es? 4. Entonces tengo 4 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 3. Voy a resolver todo este cálculo, a ver qué resultado me da. 4 al cuadrado, tenemos 16 menos 12, ¿sí? 16 menos 12 tenemos 4. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto me dio? 4. 4 que es mayor a 0, ¿no? Por lo tanto, va a tener raíces reales distintas, ¿sí? Y para saber, vuelvo a repetir, para saber cuáles son las raíces, debo utilizar toda la fórmula completa, ¿sí? El segundo caso, puede pasar que el discriminante sea igual a 0, ¿sí? Cuando sea igual a 0, ¿qué va a pasar? Raíces reales iguales. ¿Sí? Bueno, voy a dar otro ejemplo. Tengo la siguiente función. X cuadrado menos 6x más 9. ¿Sí? Entonces, reemplazo en la fórmula del discriminante, ¿sí? No voy a volverla a copiar, la tenemos acá. Empiezo a reemplazar, entonces tengo que b es menos 6, pero como lo tengo que elevar al cuadrado, lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 9, ¿sí? Utilicé la fórmula del discriminante, repito. Así que acá la habíamos puesto. Bueno, resuelvo. Menos 6 al cuadrado, positivo me queda 36, menos 4 por 1, 4, y 4 por 9, 36. Tenemos que 36 menos 36, 0. Por lo tanto, ¿qué pasa? El discriminante me dio igual a 0. Por lo tanto, va a tener la misma raíz.
ustedes cuando hagan el desarrollo, repito, con la fórmula completa, van a ver que no les va a dar raíces distintas, sino les va a dar el mismo resultado, la misma raíz. Es decir, que va a cortar en un solo punto en el eje X, ¿sí? Reitero, raíces son los valores, los puntos de corte en el eje X. Y ahora, a ver, vamos a ver, cuando el discriminante es menor a 0, ¿qué va a pasar? Va a tener raíces no reales. Este es el caso de cuando nos da negativo, ¿sí? Lo de adentro de la raíz, ¿sí? Entonces, a ver, tengo la siguiente función. Y x cuadrado más 3x más 4. Bien, analizo el discriminante. Tenemos, vuelvo acá, b al cuadrado sería 3 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4. Ahora tenemos 3 por 3, 9, menos 4 por 4, 16. 9 menos 16 nos termina dando menos 7, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Menos 7 es menor a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No va a tener puntos de corte, ¿sí? La función, la parábola, no va a cortar en el eje X, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, reitero, como conclusión. Para calcular las raíces, primeramente, las raíces de una función son los puntos de corte en el eje X. Ahora, ¿qué puede pasar para yo saber cómo calculo esas raíces? Con la fórmula, con esta fórmula, ¿sí? Calculo las raíces. Y luego tengo los tres casos que puede pasar. Voy a analizar el discriminante, es decir, solo lo de adentro de la raíz. Entonces, si el discriminante me da mayor a 0, quiere decir que va a tener dos raíces distintas, ¿sí? Si el discriminante es igual a 0, me va a dar la misma raíz, ¿sí? Y si el discriminante es menor a 0, no va a tener puntos de corte con el eje X. ¿Estamos? Bueno, yo todo esto igualmente se los voy a mandar con foto explicado con la teoría, ¿sí? Bueno, espero haya quedado claro. Como siempre, cualquier duda, siempre me pueden escribir, que estoy para eso.